Entonces, a pesar de que nosotros tenemos faltantes, los siguientes meses nos sobra inventario y es debido a que nosotros estamos trabajando con una fuerza laboral suficiente para cubrir en sí toda nuestra demanda de todos los meses. En cambio, en esta parte de aquí vamos a tener una fuerza laboral que va a ser la misma en todos los meses, pero no va a ser suficiente para cubrir toda la demanda. Ya. Entonces, voy a cambiar esto. Ya. Hemos hecho en esta parte lo que es el requerimiento de la producción para tenerlo un poco más aislado, que se entienda. Ya. Hemos tomado en cuenta lo que es la reserva de seguridad, hemos calculado el requerimiento de producción y el inventario final. Ahora, necesito los días laborables al mes que están en esta parte de acá. Entonces, para determinar el número de trabajadores en este plan, nosotros tomamos el mínimo de trabajadores que hemos calculado en el plan 1. Es decir, ya sea que nos pida cualquier plan, si se dan cuenta, sí o sí tenemos que tratar de buscar los trabajadores requeridos para la demanda, así como el plan 1, porque el plan 2 depende del promedio de los trabajadores. El plan 3 depende del mínimo de los trabajadores. En este caso es 25. Entonces, trabajamos con 25 trabajadores. Las horas de producción disponibles van a ser 22 días por 25 trabajadores por mes. Esto lo voy a fijar, multiplicado por lo que es la jornada laboral. Entonces tengo esa cantidad de horas disponibles. La producción real. Si yo tengo una cantidad de horas al mes, tengo que dividirlo entre la cantidad de horas que se requiere para producir una unidad. Entonces, esto siempre acuérdense porque es muy útil en cualquier materia. Tengo la cantidad de horas en un mes. Ya, para mi empresa tengo disponible 4.400 horas. Y una unidad se tarda en producir 5 horas. Entonces, si divido eso, me va a dar la cantidad de producción que yo puedo hacer durante este mes. Ya. Entonces, el requerimiento de la producción es lo que acabamos de calcular. Ya. Y en este caso, en este tercer plan, como tenemos una fuerza laboral insuficiente, aquí el tercer caso me dice subcontratar. Entonces, las unidades que yo no pueda producir, las voy a subcontratar. Subcontratar significa de que yo voy a comprar de un proveedor, perdón, de una competencia, por así decirle, unidades tal vez a un costo más alto, un costo más bajo, pero con el objetivo de satisfacer la demanda de mi cliente, ya. Porque a veces no conviene que por decirle no a un cliente y no conseguirle lo que él está requiriendo, no nos conviene que se vaya a otro lado. Entonces, subcontratamos esas unidades a otra persona, a otra empresa que fabrique lo mismo que yo estoy trabajando, que estoy produciendo, perdón. Y eso va a incurrir en un costo. Ahora vamos a calcular cuántas son las unidades subcontratadas. Ya. Nosotros tenemos el requerimiento de la producción y menos lo que logramos producir. Entonces aquí nos hace falta 970. De los 1.850 unidades que necesitamos producir, solamente hemos producido 880. Entonces nos faltan 970 que vamos a subcontratar. Y así en todos los meses nos hace falta unidades. Ahora,
En esta parte tenemos la parte de los trabajadores. Vamos a hacer lo mismo que en esta parte de acá. Aquí son 25, pero no vamos a incurrir con costo de contratación ni nada de eso. Ahora vamos a ver el costo del tiempo normal. Entonces aquí tenemos las horas de producción disponibles. Ya esas son las horas que voy a trabajar al mes, multiplicado por el costo por hora. Voy a tener el costo en tiempo normal. Costos de subcontratación van a ser las unidades que voy a subcontratar por el costo de subcontratación por unidad, que está aquí, que sería de 20 pesos por unidad. Entonces ahí tengo los costos. Se hacen estos análisis, si se dan cuenta, para ver cuál tiene el costo más bajo, el costo total más bajo. Hasta el momento tenemos este costo de 160, tenemos el costo de 162 y tenemos el costo de 172. ¿Por qué? Porque a veces es de acuerdo a los diferentes costos que nosotros estamos trabajando acá. Por ejemplo, aquí tenemos un costo de contratar y de despedir elevado. Por eso es que se eleva nuestro costo total. Ya. Y por más que estemos siguiendo la demanda, entonces vamos a pagar un costo adicional a esto y aparte el costo del mismo trabajo. Aquí estamos permitiendo faltantes, pero el costo de los faltantes es de 4, perdón, el costo de los faltantes es de 5 pesos por unidad por mes. Sin embargo, con este número de trabajadores, nosotros tenemos una cantidad elevada de faltantes. En cambio, si nosotros decidimos subcontratar, cuesta, nos cuesta más 20 pesos por unidad a comparación de 5 pesos por unidad. Pero en general solamente pagamos menos por mano de obra. Entonces nos estamos ahorrando en mano de obra, pero estamos gastando en la subcontratación. Sin embargo, de acuerdo a estos datos, aquí sale mejor optar por un plan de subcontratar y trabajar con un mínimo de trabajadores. ¿Por qué? Porque tal vez el tiempo de producción es demasiado y se le tiene que pagar más horas a los trabajadores o necesitamos decir más horas para la producción. Aquí tenemos 5 horas por unidad, entonces 5 horas de un trabajador de una jornada de 8 horas apenas podría ser una unidad y un poco más, digamos, en cada día de trabajo. Entonces por eso es que se elevan los costos de un plan a otro. Vamos a ver el plan número 4. Ya, tenemos los mismos datos y aquí es de acuerdo a esto. Plan de producción 4. Fuerza laboral constante y ocupamos horas extra. Ya no ocupamos subcontratación como era el caso 3, o en el caso 2 ocupamos los inventarios. Ya, entonces en este caso si nos faltan unidades, las trabajamos en horas extra. Ahora, para calcular el número de trabajadores, en mi semestre explicó esto la ingeniera. Teníamos el promedio de los trabajadores del plan 1. Teníamos la desviación estándar de los trabajadores en el plan 1. Entonces, el número de trabajadores nos dijo que era la media o el promedio menos la desviación estándar.
Entonces aquí yo voy a trabajar con este dato de acá. Tengo el inventario inicial. Los días laborables al mes están aquí. Horas de producción disponible. Tengo 22 días por 28 trabajadores. Esto lo voy a fijar multiplicado por la jornada. Eso también lo voy a fijar. Y tengo esas horas de producción disponible al mes. Entonces, saco la producción que puedo realizar con estas horas, con estos trabajadores. Entonces sería horas al mes dividido entre las horas por unidad. Y me va a quedar en unidades. La demanda pronosticada la tenemos en la parte superior. Unidades, vamos a calcular las unidades que vamos a tener que trabajar en horas extra. Por ejemplo, aquí vamos a tener, esto es lo que nosotros disponemos, esto es lo que nos requiere la demanda. Entonces aquí vamos a tener un faltante, perdón, más, aquí tengo 400 unidades adicionales, más el inventario inicial. Entonces aquí tengo faltantes porque me sale número negativo, aquí también tengo faltante, faltante. Aquí tengo 900 en mi demanda y yo he producido 41 unidades. Entonces también aquí me sobran 41 unidades. Entonces tengo que llevarlo acá. Y ahí voy a tener, otra vez voy a agregar, pero sin embargo mi demanda sigue siendo alta y me van a faltar unidades. Ya. No sé, aquí estoy calculando como mi inventario, pero a la vez estoy calculando las unidades que me faltan. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña condición igual. Voy a decir si este número de acá es menor que 0, entonces necesito trabajar esas unidades en horas extra. Aquí estoy hablando de unidades. Entonces voy a multiplicar esto por -1 y el valor me va a dar 414. Son unidades por las horas que requiero por cada unidad. Entonces me va a quedar en horas. Esto de aquí lo voy a fijar. Mm, Aquí me falta poner 0. Entonces aquí me sale 0 porque yo no necesito hacer unidades en horas extra. En esta parte sí. Entonces tengo esta cantidad de horas extra por cada mes que tengo que hacer. Aquí voy a calcular el costo, me dice de las horas extra, van a ser las horas extra que calculé multiplicado por el costo en pesos por hora de las horas extra. Y ahí voy a tener el costo de horas extra. Existencia de reserva de seguridad. Esto es el 25% de la demanda.
tengo unidades sobrantes. En este caso va a ser si yo tuviera mayor cantidad en inventario que en lo que mi reserva de seguridad. Entonces, aquí tengo lo que es la fórmula que hemos hecho. Vamos a comparar lo que es unidades antes de horas extra en menos la reserva. Entonces, en ningún lado yo tengo mayor cantidad de unidades. Aquí es en el único lugar que tengo inventario, por así decir, pero no supera a la reserva de seguridad. Entonces no se va a incurrir en un costo por mantener inventario. Entonces, costo del inventario va a ser esto de aquí, multiplicado por el costo de mantener el inventario, que en sí va a ser 0. Luego tenemos costo del tiempo normal. Tiempo normal era las horas de producción disponible, ya de los 28 trabajadores. Estas son las horas que tenemos disponibles y que tenemos que pagar en tiempo normal. Entonces sería por 4 pesos por hora. Entonces, aquí ya con eso saco el costo del plan de producción. ¿De aquí tienen alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces vamos a pasar a otros ejercicios. Aquí, por ejemplo, tengo otro ejercicio ya resuelto. Como les decía, es recomendable de que tengan sus datos o sus cuadros donde van a ingresar sus datos ya prehechos, digamos, solamente para que metan los datos que les está dando el enunciado. Entonces, aquí está el enunciado. Dice: la demanda agregada en unidades prevista por una empresa para los próximos 6 meses se muestra en la siguiente tabla: 2.000, 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Dice, en la empresa trabajan 12 trabajadores, entonces eso sería algo adicional, lo que tenemos que poner en algún lugar de acá, en algún lugar de acá. Cada uno de los cuales puede producir 200 unidades al mes. Entonces aquí tengo el dato de 200 unidades al mes, pero los voy a transformar en horas por unidad para tratar de uniformizarme a horas o a días de acuerdo a lo que me convenga en mi enunciado. A continuación se muestran los costes de la empresa. Costo unitario de producción, 5 pesos por unidad. Vamos a traerlo por acá. Costo de producción, 5 pesos por unidad. Costo de contratación, 500 pesos por trabajador. Costo de despido de 900 pesos por trabajador.
Luego, costo unitario de horas extra. Costo de horas extra es de 15 euros. Aquí lo tengo, costo de horas extra. Coste de almacenamiento, 1 euro por unidad por mes. Coste de rotura, rotura significa déficit de inventario. Entonces el costo de déficit sería de 6 euros de acá. Ahora voy a ver si aquí tengo más datos. Ya. Me dice, la política de horas extraordinarias de la empresa impide la realización de más de 10 horas al trabajador. Entonces, ese es nuestro límite, es una restricción. La empresa trabaja 5 días por semana, entonces aquí tengo 5 días a la semana y a lo largo de 8 horas diarias, la jornada es 8 horas por día. Y también me dice 4 semanas. Suponga que los meses tienen 4 semanas, ya 4 semanas por mes. Determine cuál de los siguientes planes de producción propuestos por el director de producción de la empresa minimiza el coste. Ya dice, adapte la producción a la demanda. Uno, adapte la producción a la demanda contratando trabajadores temporales cuando lo requiera. Entonces, esto me da a entender que yo puedo variar en cuestión de mi fuerza laboral. Entonces, este plan 1 que me plantea el enunciado se parece a mi plan de producción 1, donde yo varío los trabajadores a lo largo del periodo de acuerdo a la demanda o de acuerdo a lo que yo requiera para producir. Entonces, el 2 dice, mantenga un ritmo de producción constante igual a la demanda mensual media, ya al promedio de la demanda, me dice que saque el promedio de la demanda, más o menos, y divida entre eso para hallar los trabajadores, entre lo que puede producir un trabajador para hallar los trabajadores. Y que ocupe inventario, me dicen, desplazando capacidades mediante el inventario. Entonces, en el plan 2, tengo una fuerza laboral constante y varío inventario. Se parece a ese plan. Me dice, los ajustes de mano de obra deben ser realizados antes de iniciar el primer mes. Entonces, en el primer mes, yo voy a ver cuántos trabajadores necesito y de acuerdo a eso ya despido o contrato a los que requiera. Aquí no me habla nada de inventario inicial y con estos datos de aquí, yo puedo calcular lo que es este dato de aquí. Ya tengo en esta parte, he calculado primeramente los días al mes, que va a ser 5 por 4, 20, y eso va a ser constante porque no me dice que van a variar. Entonces todos los meses trabajan 20 días. Entonces, divido lo que es las 8 horas al día multiplicado por 20. Entonces voy a tener 8 horas al día multiplicado por 20 días al mes y dividido entre 200 unidades. Entonces aquí 200 unidades mes. Aquí se me va mes con mes, días con día y me queda horas por cada unidad. Entonces, si yo hago esas operaciones, 20 por 8 dividido entre 200 me da 0,8 horas por unidad. Entonces, este dato les decía es que es muy importante
calcularlo porque nos permite hacer todas las conversiones, ya sea que lo calculemos en días, lo calculemos en horas. Entonces, es muy importante que tengamos ese dato de tipo conversión. Entonces, aquí no tenemos inventario inicial, no tenemos existencia de reservas, entonces tampoco vamos a necesitar un inventario final. La producción va a ser igual a lo que se demanda, ¿ya? Es lo que me decía el plan de producción 1. Entonces el requerimiento de la producción va a ser el mismo que la demanda. Las horas de producción requeridas van a ser las unidades por las horas por unidad. Si yo multiplico unidades multiplicado por horas por unidad, me queda en horas. Entonces aquí tengo todas las horas, días laborables por mes, lo traigo de arriba, 20 horas por mes por trabajador, tengo 20 días por 8 horas al día. Entonces tengo 160 horas por trabajador por mes. Entonces aquí voy a hacer lo que hacemos antes de redondear, dividir las horas al mes entre horas al mes por trabajador. Me queda simplemente trabajadores, porque horas con horas mes con horas mes se me simplifica. Entonces aquí tengo los trabajadores que necesito en cada mes. Mi fuerza de trabajo varía. Me decía, inicialmente la empresa cuenta con 12 trabajadores. Entonces aquí ya hago el arreglo. Voy haciendo el arreglo. Aquí tengo que despedir, aquí despido, aquí contrato, aquí no tengo que despedir, en sí tengo que seguir contratando. Y una vez calculo los trabajadores que necesito para contratar o para despedir, multiplico por su costo. Tengo aquí 0 multiplicado por el costo de contratación. Aquí tengo 2 multiplicado por el costo de despido. Ahora aquí vamos a sacar el costo de tiempo normal. Tengo las horas de producción lista y multiplicado por el costo de tiempo corrido. ¿Ya? Existencia de reserva no hay, no trabajamos con esto en el primer plan. Ya, entonces mi costo total va a ser de 123.800, sumando todos estos costos y sumando el total de los costos. Entonces este sería el primer plan de producción. Ahora el otro me dice dónde vamos a ajustar el inventario. Aquí tenemos 0 de inventario inicial, los días laborables al mes tenemos son constantes, horas de producción disponible, ya lo habíamos sacado, pero con los trabajadores promedio. En el plan 2 hacíamos el promedio de los trabajadores. Entonces aquí redondeamos el promedio de los trabajadores que necesitamos y son 18. Entonces hora de producción disponible 20 días por 18 trabajadores por 8 horas al día. Vamos a tener esto de acá. Constante. Producción real, vamos a tener las horas disponibles entre las horas por unidad. Entonces ahí está mi producción. Pronóstico de la demanda. Ya, eso está de la parte de arriba, de esta parte de aquí. Inventario final. Esto va a ser el inventario inicial
más la producción menos la demanda. Y así. Y se repite, el inventario inicial del siguiente mes es igual al inventario final del mes anterior. Entonces, con este número de trabajadores, ven, es suficiente para cubrir la demanda y tenemos inventario todavía. Unidades faltantes no van a existir porque aquí tenemos inventario, es decir, nos sobran unidades. Luego, costo de unidades faltantes tampoco va a haber. Existencia de reserva no hay para este ejercicio. Unidades sobrantes. Unidades sobrantes van a ser los inventarios menos la existencia de reserva. Pero como no tenemos existencia de reserva, entonces vamos a tener todo el inventario o incurrir con el costo de mantener inventario. En este caso, el costo de mantener inventario es 1 peso por unidad por mes. Entonces va a ser el mismo. Costo en tiempo normal, las horas de producción de tiempo normal que tenemos disponibles multiplicado por el costo por hora. Entonces tenemos todo eso y un costo total de 126.000. Entonces a partir de aquí 123.000 y 126.000, lo que a mí me conviene es este plan de producción porque tiene un menor costo. Ahora, eso era lo que me pedía el enunciado. Sin embargo, aquí tengo resuelto por el plan 3 y por el plan 4. Entonces, por el plan 3 necesitamos un número de trabajadores mínimo. Mínimo entre estos trabajadores requeridos aquí. El requerimiento de la producción va a ser el mismo que la demanda. Vamos a tener 20 días laborables al mes y la producción, las horas de producción disponibles las multiplicamos 20 por 2 por la jornada laboral de 8 horas, entonces tenemos 800. Producción real vamos a tener 133 unidades, que son las horas dividido entre las horas por unidad. A ver, aquí hay un error. Entre las horas por unidad. Es este dato de aquí. Entonces tiene que ser 1000. Unidades subcontratadas. Aquí nosotros tenemos, la demanda es 2000 y nosotros hemos producido simplemente 1000. Entonces vamos a necesitar 1000 unidades subcontratadas. Aquí 0 porque es igual la demanda que lo que producimos. Aquí necesitamos 2000, 3000, 4000, 5000 unidades porque solamente estamos produciendo 1000. Y lo demás vamos a subcontratar. Unidades subcontratadas son estas. Costo de subcontratación va a ser estas unidades por el costo de subcontratación. Costo de tiempo normal va a ser el tiempo normal por el costo por hora en jornada normal. Y aquí, si subcontratamos unidades y trabajamos con el mínimo de los trabajadores requeridos, vamos a tener un plan de producción mucho más alto que los dos anteriores. Ahora, aquí para el plan de producción 4 les decía, necesitamos un promedio. Promedio de los trabajadores que hemos sacado, la desviación de los mismos trabajadores que hemos calculado en el plan 1. Y aquí vamos a tener, perdón, desviación, promedio, menos desviación. 8 trabajadores. Entonces, inventario inicial, en este caso no tenemos. Luego repetimos el inventario inicial. Si es negativo, entonces será 0.
En este caso es positivo, entonces se repite. Sin embargo, no tenemos. Tenemos los días laborables. La producción la vamos a sacar con los días por los trabajadores por las horas al día. Entonces, aquí tenemos las horas de producción disponibles. La producción, vamos a verificar esto. Tiene que estar dividido entre 0.8, está bien. Sacamos las horas de producción. Demanda pronosticada es dato de acá. Y aquí tenemos las unidades antes de horas extra. Es decir, las unidades que tenemos disponibles sin hacer horas extra. Si tenemos números negativos, quiere decir que faltan unidades. Tenemos número positivo, entonces nos está sobrando unidades. Entonces, cuando nos falte, vamos a trabajarlo por horas extra. Aquí tenemos entonces, como es menor que 0, nos falta. Multiplicamos las unidades en horas extra por las horas por unidad. Entonces me va a quedar en horas. Aquí tengo las horas que tengo que trabajar en tiempo extra. Costo de unidades en horas extra. Ya, ahora también aquí vamos a insertar una tabla. Aquí tenemos horas extra. Aquí tenemos las horas extra para las unidades. Vamos a ponerle como condición, nos decía el ejercicio, que aquí es, la empresa impide la realización de más de 10 horas al mes por trabajador, de horas extraordinarias. Entonces, aquí con esas horas extra, con esa condición de horas extra, es de 10 horas al mes. Entonces, tengo 10 horas al mes por 8 trabajadores. Aquí, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? Aquí solamente tengo si yo, aquí está un poco mal.